Esta semana se realiza la Semana de la Construcción, que cada año organiza la Cámara Chilena del Rubro. Uno de los seminarios se denomina Infraestructura para Todos, coincidentemente con el envío del proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura que les contábamos en el programa. Una de las preguntas es cuán atrasado está Chile en la materia y cómo eso perjudica nuestra competitividad o también nuestra productividad. Queremos analizar este tema y por eso nos acompaña un experto en la materia. Hablamos de Xavier Sala y Martín, catedrático de Economía de la Universidad de Columbia. Xavier, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, muchas gracias. Xavier, usted participa en este seminario de infraestructura para todos este miércoles. Usted ha venido antes a nuestro país y también viaja bastante por el mundo dando conferencias. Quisiera preguntarle, y con lo que ya conoce de Chile, ¿cuán atrasados estamos en inversión en infraestructura acá en nuestro país? A ver, yo no creo que se pueda decir, digamos, si estás muy atrasado o digamos, muy poco atrasado. Lo que hay que mirar es qué infraestructuras hacen falta para ser competitivo. Existe una moda hoy día, liderada por Larry Summers desde Harvard University, desde Estados Unidos, que dice que hay que mirar las infraestructuras como el gasto, como el empleo que genera en el momento que tú construyes carreteras, puentes o lo que sea. Yo creo que esto es un error. Mirar las infraestructuras desde este punto de vista es un error, porque tú puedes gastar dinero y crear puestos de trabajo haciendo un puente, haciendo una escuela, haciendo un hospital o haciendo un aeropuerto. La pregunta es, una vez lo has construido, ¿qué te queda? ¿Cuál de estas alternativas te genera mayor productividad? Es decir, y esta es la pregunta clave. No invirtamos en infraestructura pensando en las externalidades positivas inmediatas y obvias que usted decía, generación de trabajo, empleos por gasto público, que es obviamente lo más inmediato, sino que que hay más allá, que es lo que nos va a dar no solo en el corto plazo, sino que en el mediano y en el largo plazo para mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de las personas. Para mejorar la calidad de vida, para mejorar la conectividad. O sea, la clave del crecimiento económico, si pensamos, son las ideas, las tecnologías, las fórmulas. Nosotros somos muy ricos en relación a la Edad Media o en relación a hace 10.000 años porque sabemos hacer muchas cosas más. Las cosas las sabemos hacer o bien porque nos las hemos inventado o bien porque alguien nos lo ha contado. Y la manera como nos la cuentan es estar conectados con la gente, conectados con los países que se inventan cosas. Por lo tanto, la clave de toda infraestructura, y si te fijas, todas las grandes civilizaciones de la historia se han construido en sitios donde ha habido mucha conectividad. La ruta de la seda, las ciudades de Mesopotamia, las grandes ciudades europeas. El gran boom de Estados Unidos vino en el siglo XIX con el ferrocarril, en el siglo XX con las autopistas. Es decir, siempre ha habido grandes comunicaciones. Por lo tanto, las infraestructuras, cuando uno decide qué infraestructuras hacemos, la respuesta es las que generan mayor conectividad, ya sea conectividad tradicional, como carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, como la nueva conectividad, que es la conectividad virtual, capital humano, educación y capacidad de conectar a través de las nuevas tecnologías con el resto del mundo. ¿Y cuál es la mejor forma de determinar qué es lo que hay que construir y en qué magnitud construirlo? Porque se habla de alianza público-privada, se habla de que sean estamentos que no dependan del gobierno de turno, sino que sean políticas de Estado. Es difícil encontrar una experiencia que sea, no, esta es la receta perfecta. Es algo de mucha discusión subjetivamente. Sí, no hay receta perfecta, pero hay pistas, hay ejemplos. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos de España. Un ejemplo en España que funcionó fue Barcelona 92, las Olimpiadas. Se hizo una gran reforma, una gran obra en infraestructura, muchísimas pequeñas obras de infraestructura, con un objetivo claro, un plan clarísimo, que era convertir Barcelona en líder mundial en turismo, en puertos, digamos, en cruceristas y en conferencistas, ¿vale? Al mismo tiempo, y fue un éxito. Se hizo con un gran objetivo, factible, y además construyendo sobre la fortaleza en la que Barcelona ya tenía. Al mismo tiempo se hizo otra gran infraestructura en otra ciudad en España, que era Sevilla, la Expo 92. Se hizo con la idea de construyamos una gran infraestructura porque luego vendrán aquí todas las empresas a aprovechar esta infraestructura, de empresas de nuevas tecnologías. Barcelona fue un éxito espectacular, Sevilla fue un fracaso espectacular. ¿Por qué fue un fracaso Sevilla? Porque olvidaron una cosa, que es lo que he dicho antes. Para que una infraestructura funcione, tiene que haber conectividad. Para que haber conectividad, ¿qué tiene que haber? Capital humano. La gente no va a Sevilla porque hay una buena infraestructura. La gente va a Sevilla porque hay gente con la que quiere trabajar. Y por lo tanto, la idea de que tú construyes una infraestructura y los negocios ya vendrán es una idea equivocada.
Las infraestructuras tienen que solucionar problemas, tienen que reducir cuellos de botella. Si hay un colapso diario de tráfico en una ciudad de Chile, hay que solucionar este problema, hay que solucionar demandas, hay que solucionar problemas existentes. No crea algo que ya verás tú cómo vendrán las inversiones. Esto normalmente no funciona. Y la infraestructura también hay que pensarla a largo plazo. ¿Por qué se lo digo? En Chile hay una caricatura, o quizás es una realidad, de que siempre que se hace algo, ya sea en autopistas, en puertos, en hospitales, lo que sea, nos quedamos cortos al tiro. De inmediato se produce un atochamiento. ¿Eso es porque hacemos las cosas a muy corto plazo, algo demasiado inmediato? ¿Cuál puede ser el problema? Esto, o que no se hace como un plan, como parte de un plan integral. Recuerdo lo que he dicho de Barcelona. Digamos, Barcelona tenía una serie de problemas. El turismo, Barcelona tenía 1.700.000 turistas al año, hoy día tiene 8. Barcelona no tenía conferencias, hoy día es un centro mundial de conferencias. Barcelona estaba cerrado al mar, a pesar de ser una ciudad de mar, construyó un puerto para atraer los cruceros, para empezar todos los cruceros del Mediterráneo empiecen en Barcelona. Todo era parte de un plan. Y las diferentes infraestructuras formaban parte de un plan, de manera que no hacías una infraestructura que acaba colapsando o acaba congestionándose, sino que todo forma parte de un plan de competitividad a medio y largo plazo. Ya todo estaba planeado para que hoy día, 20, 30, 35 años después, Barcelona sea un centro mundial de turismo y de negocios relacionados con el turismo. Usted mencionó el capital humano y usted también es experto en innovación. También hay que pensar en la infraestructura mental, intelectual. Quizás en eso nos hemos equivocado en Chile, pensar que solamente todo es fierro y cemento, y debemos pensar también en la infraestructura intelectual, la capacitación, algo que en Chile se habla tanto, se hacen tantos programas, pero que si todos fracasan. Sí, fíjate, una cosa que me ha sorprendido, este es el año de la productividad. Exacto. Este es el año que el gobierno ha aprobado 22 medidas, 21 medidas para fomentar la productividad. Grandes medidas, muchas de ellas son muy buenas. Facilitar el negocio, financiar infraestructuras, todo esto es muy bueno. Fíjate que ninguna de estas medidas habla de educación. ¿Cómo vas a mejorar la productividad sin educación? ¿Es quizás lo más difícil también? Es lo más difícil y a la vez lo más barato. Porque tú puedes cambiar el sistema educativo de arriba abajo. Puedes hacer una revolución, como están haciendo en algunas escuelas en algunos países del mundo o en algunos países del mundo. Finlandia hoy día está haciendo una revolución educativa basándose en la eliminación, por ejemplo, de las materias, de las asignaturas. Basándose en fomentar la creatividad, basándose en dejar de la memorización y todo lo que nos servía en la época industrial, que ya nos sirve en la época de la innovación, en la época de los robots, en la época de tener que educar a los niños para competir con robots que memorizan y que calculan mejor que cualquier humano. Todo esto, existe, ya existe en algunos países y se está haciendo la revolución sin gastar ni un solo dólar. No es cuestión de hacer más escuelas, es cuestión de tomar las escuelas que ya existen y cambiar la manera de educar a los niños. El problema es que los resultados de este tipo de inversión sí que son a largo plazo y no hay ningún gobierno que haga esta revolución y que piense que va a obtener rédito político de ello, porque no lo van a obtener. Y es cuestión también de dar más gratuidad en la educación, porque hasta ahora el gobierno se ha enfocado en eso, de dar a más personas gratuidad, por ejemplo, en la educación superior, pero hasta ahora no se habla nada de lo que se enseña dentro de las salas de clases. Exactamente, yo creo que el debate en Chile está totalmente desenfocado. Primero, gratuidad o no gratuidad, no es este el debate. Segundo, se concentra en la universidad. El problema de Chile no está en la universidad. A la hora de llegar a la universidad, las desigualdades educativas ya existen. Yo estoy en una de las mejores universidades del mundo. Muchos de mis estudiantes son chilenos. Quiere decir que ellos han tenido una de las mejores educaciones del mundo, que les ha permitido venir a Colombia. Al lado de estos chavales que son fantásticos, existen millones de personas con un nivel educativo terrible. Y a la edad universitaria estas diferencias ya son demasiado grandes como para ser solucionables. El problema educativo en Chile está en la primaria, no en la universidad. Por lo tanto, hay que reenfocar el debate y concentrar allí donde está el problema. Usted desarrolló el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Eso es entonces donde tenemos que enfocarnos en mejorar la educación y no tanto en infraestructura física para realmente ser más competitivos y obviamente tener una mejor calidad de vida. Los dos.
Había dicho antes el ejemplo de Sevilla. En Sevilla hicieron infraestructuras, no había capital humano, no funcionó. Tú haces capital humano, pero esta gente creativa, capaz de hacer empresas, pues no tiene ni puertos, ni carreteras, ni manera de transportar sus productos, sus empresas van a fracasar. No hay un solo factor en el cual uno deba concentrarse como si fuera la solución mágica. La solución mágica, en el índice de competitividad tenemos 12 pilares distintos. Esto refleja el hecho de que es una cosa complicada. No haciendo una sola cosa pensando que va a ser la solución de todos los problemas es un error. Bueno, Xavier, también tenemos un par de minutos porque usted también escribe libros. Y esto acá tengo, lo pueden ver. Un libro se llama Economía en Colores. Es el último libro de Xavier Sala y Martín. ¿Y por qué Economía en Colores? Es porque la economía también es entretenida, también puede ser atractiva. No tienen por qué verlo las personas que es algo frío, aburrido, con números, complicado. No, es algo entretenido porque también es parte de toda la vida de nosotros. Ese es un poco el mensaje que da con este libro. La economía es una cosa aburrida, normalmente a la gente no le gusta. La economía es muy importante, todos vivimos la economía desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y muy poca gente sabe de economía, no entienden, a pesar de que les afecta constantemente. Les afecta en cosas que son obvias a la hora de ir al banco a pedir un crédito o a la hora de pagar impuestos, pero nos afecta en cosas menos obvias. Por ejemplo, ¿usted sabe qué vino nunca tiene que pedir en un restaurante? Soy chileno, conozco algo de vino, tengo alguna noción. Sí. El vino que nunca tiene que pedir es el segundo más barato. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo que va al restaurante, que le da vergüenza pedir el vino más barato, todo el mundo sabe que van a pedir el segundo más barato. La persona que en particular lo sabe es el propietario del restaurante. Y el propietario del restaurante, sabiendo que la gente pide el segundo vino más barato, pone el peor vino, con el que tiene un margen más elevado, lo pone como el segundo vino más barato. Es decir, si tú entiendes cómo la gente toma decisiones, tú te puedes aprovechar de ello. Y por lo tanto, si tú no quieres que se aprovechen de ti, la mejor manera es entender de economía, y esto es una de las cosas que intento hacer en el libro Economía en Colores. Y entender de economía también es de educación financiera. ¿Usted cree que, ya que vivimos en una sociedad donde la economía está en todo, lo queramos o no, la educación financiera debe partir, por ejemplo, desde el colegio, para que los niños, no digo que estudien desde que tengan 5 años, pero sí cuando ya tienen 15, 16, porque es algo que van a tener que verlo, tasa de interés, créditos, seguros de todo tipo? Sí, pero yo iría mucho más allá, no solo educación financiera, sino educación económica. La economía es una ciencia que, digamos, nos ayuda a tomar decisiones. Es la ciencia de cómo los humanos tomamos decisiones. Y por lo tanto, tomamos decisiones en muchos aspectos de nuestras vidas. Las finanzas es uno de ellos, pero, por ejemplo, ¿cuántos hijos vamos a tener? ¿Me debo casar o no me debo casar? ¿Me divorcio o no me divorcio? La vida está llena de decisiones que se pueden analizar desde el punto de vista económico. Hay un capítulo en el libro en el que hablamos de cómo se tiran los penaltis en el fútbol. A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. O un otro capítulo donde explicamos por qué los grandes deportistas de todo el mundo han nacido en los 3 primeros meses del año. La mayoría de ellos, 77% de los deportistas han nacido en los primeros meses del año. Todo esto, cómo educar a nuestros hijos, cómo lanzar un penalti, cómo innovar, cómo pensar, todo esto es lo que hablamos en este libro de Economía en Colores. Bueno, la recomendación se la hacemos entonces, Economía en Colores, de Xavier Sala y Martín. Sin duda que es algo muy entretenido, yo ya lo estoy leyendo, así que se los recomiendo. Xavier Sala y Martín, encantado de tenerlo en Agenda Económica. Muchas gracias, encantado de haber venido. Bueno, y con este análisis de la infraestructura, pero también de por qué la economía puede ser algo entretenido y no algo aburrido como pueden pensarlo muchos, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.